Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video vamos a ver cómo resolver un problema de cinemática en una dimensión utilizando un modelo de rapidez constante. El formato de problemas que vamos a trabajar ayuda justamente a poder plantear el problema y separar en partes lo que nosotros queremos entender de un problema de física. Lo primero es escribir sin faltas de ortografía el problema que nos están planteando, de tal manera que podamos tratar de ver si hay alguna palabra que no entendemos, si el contexto del problema nos es familiar y si hay algunos detalles, por ejemplo, el de cifras significativas. En este caso, en el problema, nos hablan de dos corredoras que se aproximan entre sí en una pista recta con rapideces constantes. Aquí ya nos están diciendo que se trata de considerar este tipo de movimiento. No siempre es el caso y a veces uno tiene que decidir qué tipo de movimiento, de modelo de movimiento vamos a utilizar. Las rapideces, entonces es importante si hay algunas palabras o cosas que señalar, lo subrayemos o lo pongamos en otro color. Nos dan justamente que sean tres cifras significativas y es muy importante considerar que al final nosotros tenemos que responder la pregunta: ¿cuánto tardarán en encontrarse las corredoras y en qué posición lo harán si mantienen sus rapideces? Entonces también es muy importante que nos están preguntando algo relacionado con el tiempo y la posición. Estoy agregando la cita bibliográfica de donde saqué el problema. En este caso es el libro de Wilson Bufailou en la página 59 del libro de física. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de revisar las ideas clave, es decir, los conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas del curso que vamos a utilizar para resolver este problema. Todo problema es una oportunidad justamente de poder entender mejor estos conocimientos. Entonces, pues como habíamos dicho, una de las cosas importantes va a ser entender el modelo de rapidez constante. Entonces tenemos que poner que una de las ideas es el modelo de rapidez constante. Esto algunos lo pueden conocer como el movimiento rectilíneo uniforme. Si es un modelo de rapidez constante en una dimensión, por lo tanto va a ser rectilíneo. Como nos están hablando de rapidez, va a ser importante poner a qué nos referimos con rapidez y quizá también poner la parte de posición para ver qué tipo de variables voy a utilizar. Una de las cosas que es importante entonces es revisar esto, apuntar las ideas principales sobre estas ideas clave y justamente ver cómo estas ideas las voy a aplicar en este problema. De este lado tengo yo algunas cosas importantes acerca de el modelo de rapidez constante del movimiento rectilíneo. Y es importante destacar, escribir que se trata de que un objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales, su aceleración es cero, su diagrama de movimiento por lo tanto representará puntos a distancias iguales, los vectores de velocidad van a indicar la dirección del movimiento y la aceleración va a ser cero. Matemáticamente, al definir un sistema de referencia, la ecuación de movimiento que me dice la posición para cualquier instante de tiempo, pues tiene que ver con la velocidad en el eje X por el tiempo más la posición inicial. Entonces aquí tenemos cómo sería una gráfica de la posición contra el tiempo donde se representan todas las posiciones y tiempos y entre otras cosas es importante recordar que puedo hacer un análisis de
qué pasa con los desplazamientos e intervalos de tiempos iguales, que en este caso son constantes, y que la pendiente, pues justamente es la inclinación de esta recta, que es la que me va a dar la velocidad, es decir, cuánto avanza por unidad de tiempo. La velocidad en X va a ser constante y en este caso la velocidad va a ser positiva, porque recordemos que la velocidad me da la información de qué tan rápido va el objeto y hacia dónde se mueve. Entonces, quizá todas estas observaciones hay que integrarlas a mi trabajo y quizá aquí ponga rapidez y velocidad. Y una de las preguntas que yo puedo tratar de contestar es ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Y vamos a ver que esto va a ser muy importante en la resolución de este problema. La siguiente parte es la representación pictórica. Vamos a tratar de visualizar a través de un diagrama de movimiento de esta situación qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esta es la ilustración que venía al inicio y esto nos puede ayudar justamente a poner como un objeto, como una partícula puntual a la primera corredora, y ya que sabemos que recorre distancias iguales en tiempos iguales, lo que yo voy a representar es un diagrama de movimiento con puntos en distancias iguales. Y estas vectores velocidad justamente van a representar que su tamaño es de 4.50 metros sobre segundo. Luego sabemos que 100 metros después es donde está la otra corredora, y es decir, en este punto, en esta imagen de la primera corredora le va a corresponder que en el mismo tiempo la otra corredora va a estar acá. Sin embargo, su rapidez es menor, entonces voy a poner justamente una distancia menor para hacer esta diferencia. Entonces, esto lo que les demuestra es que un diagrama de movimiento me puede ayudar a entender qué está pasando con el problema en diferentes niveles. El primero es que la dirección de las velocidades no va a ser iguales. Y recordemos que cuando vamos a hablar de las velocidades en X, es decir, las componentes en X, van a tener signos positivos y negativos según hacia dónde apunte el vector velocidad. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a tener es que reconocemos que si corredora va avanzando, el punto de encuentro va a ser más allá de 50 metros, porque la corredora 1 va avanzando más distancia por unidad de tiempo. Ahora vamos entonces a hacer el bosquejo con las posiciones donde nos interesa tener cierta información. No sin antes recordarles que todo esto es conveniente hacerlo con un lápiz, porque podemos ir borrando, teniendo errores y regresar a algo anterior. Entonces vamos a proceder a hacer este bosquejo. Los elementos principales para hacer el bosquejo es 1. Poner el sistema de referencia, es decir, una regla donde vamos a medir las posiciones. Recordemos, y lo podemos anotar, que una posición es donde se encuentra un objeto con respecto a un cierto sistema de referencia en un cierto instante de tiempo. Entonces podemos poner esto de instante de tiempo aquí para recordar que es una parte importante conocer esta cantidad física. Entonces pongo el rótulo del eje, que es su posición y las unidades. Estoy poniendo en el eje indicando el 0 metros, el 100 metros, porque va a ser muy importante. Entonces, parte de lo que significa hacer una descripción es decir dónde está la posición. Entonces voy a justamente a poner estos datos.
entonces voy a tener que tener la posición de la corredora 1 y la posición de la corredora 2. Pero le voy a dar un subíndice, el subíndice inicial, para indicar justamente que se trata de la posición en este tiempo inicial, que va a ser en este caso cuando en el tiempo inicie el cronómetro, apriete el cronómetro. Y esta va a tener, nuestra corredora va a tener una cierta velocidad y también esta otra corredora va a tener otra velocidad. Entonces, parte del chiste es que yo tengo que estos datos ponerlos en este esquema y finalmente cuando estén en la misma posición en esta X, y como que es una X especial le voy a poner X de encuentro, un subíndice E, y va a estar en una cierta lectura de cronómetro o instante de encuentro. Esto es lo que yo estoy buscando. Cuando yo quiero buscar algo y no tengo el dato, le puedo poner un signo de interrogación, pero es importante que indique qué es el dato que yo estoy buscando. Y como tanto la posición como la velocidad en este instante es importante decir justamente cuál es el instante de tiempo, pues lo voy a poner tiempo inicial, cuánto vale, y aquí de este lado le voy a poner también tiempo inicial, cuánto vale. Entonces, ¿cómo llenamos esto? Bueno, pues cuando estoy considerando esta situación, la posición inicial de la primera corredora es 0 metros, mientras que la de la otra corredora es 100 metros. La velocidad, ojo, no es la rapidez lo mismo, entonces me dice la dirección, entonces en este caso voy a poner que es más 4.50 metros sobre segundo. Estoy exagerando un poquito ponerle este más, pero aquí este más indica que está muy bien moviéndose a los positivos. Y aquí le voy a poner un menos, 3.50 metros sobre segundo. Recordemos que rapidez y velocidad no es lo mismo. La velocidad me dice qué tan rápido va y en qué dirección. Y la rapidez únicamente me dice qué tan rápido va. Y por eso cuando trabajo en una dimensión tengo que agregar estos valores. ¿Y cuál es el tiempo inicial? Pues es en 0 segundos, porque es en ese tiempo donde están en 0 metros. Entonces va moviéndose esta para acá, va moviendo esta para acá, pero un poquito más lentamente. Y este es el dato que me piden conocer. De esta manera yo ya puedo tener prácticamente mi modelo matemático de esta situación. ¿Por qué? Porque yo para poder describir qué pasa con la posición con respecto al tiempo, pues necesito la velocidad en X, justo esta velocidad que puede ser positiva o negativa, y la posición inicial. Entonces, mi modelo matemático para el caso de la primera corredora es la posición para cualquier instante de tiempo va a ser igual a, pongo un paréntesis, 4.50 metros sobre segundo por el tiempo más la posición inicial que es 0, entonces no lo ponemos, y tenemos que la posición para la segunda corredora no es otra cosa que menos 3.50 metros sobre segundo por el tiempo más la posición inicial que es 100 metros. Entonces, en este caso, sí voy a poner dos etiquetas porque son dos ecuaciones muy importantes. Ojo que como estoy hablando de tiempos, el tiempo va a correr a partir de 0 segundos. Parte del interés de la cinemática es poder describir el movimiento y predecir qué es lo que va a suceder. Y justo nos están diciendo qué pasará si mantiene sus rapideces, pues esto nos da estas características. Entonces ahora puedo pasar a la resolución del problema y decidir cuáles van a ser las diferentes maneras en que puedo yo resolver este problema. Existen varias maneras y lo que es importante es ponerlo como una serie de instrucciones. En el próximo video vamos a resolver este problema utilizando el método gráfico
y el método algebraico. Hasta luego.